Bien, queridos alumnos, el capítulo 14 habla de la segunda venida de Jesucristo y el doble aspecto de su revelación analizada. El regreso personal, corporal y visible de Jesús se enseña en la Biblia y generalmente es aceptada así por parte de los cristianos que creen en la Biblia completamente hoy día. Lo mismo como ha sido en cada edad desde que Jesús ascendió al cielo. 318 veces ya fueron nuestro Señor mismo o los escritores del Nuevo Testamento mencionaron la segunda venida de Jesucristo. Pero antes de mirar la segunda y la venida de Jesucristo y el doble aspecto de su revelación, hay tres conceptos erróneos extensamente creídos y enseñados tocante a la segunda venida de Cristo. La mayoría de estos se debe a la falta de un aspecto general de las muchas cosas que se han de llevar a cabo en la segunda venida de Cristo. Un error creído, el concepto de una resurrección general. Esto no se enseña en la Biblia. Es cierto que la Biblia enseña que todos los muertos resucitarán, pero la resurrección no va a ser general, es decir, tanto los muertos en Cristo como los injustos no van a resucitar el mismo instante, es decir, habrá un lapso de tiempo de 1000 años antes de la resurrección de los justos y de los injustos. Otro concepto erróneo que algunos sostienen es que el milenio empezará desde el instante cuando Jesús aparece en el aire. Ese es otro error. Otro error es que Jesús, al venir en el aire, inmediatamente llamará a todos los justos y se casará con ellos, los justos de todas las edades, constituyendo entonces su esposa. Es otro concepto erróneo mantenido por muchos. Es decir, que todos los justos, desde Adán hasta el día de hoy, van a resucitar y se van a casar con Jesús. Esto es un error. Solamente la iglesia de Cristo es la que se va a casar con Jesús. Recordemos que la iglesia del Señor es la que es llamada a la esposa, no todos los justos. De Adán hasta Juan el Bautista, ellos no hacen parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Solamente los miembros bautizados, los cuales fueron bautizados desde Juan hasta el día de hoy. Vamos a mirar eventos futuros que se han de realizar. El primer advenimiento de Jesús fue mal entendido, rechazado y despreciado por parte de muchos por no tener estos un conocimiento apreciativo de las muchas cosas que él tenía que llevar a cabo para cumplir las profecías tocante a la misma. Es decir, hay eventos en la primera venida de Jesucristo, muchas personas no creyeron en él. Los judíos, dice ahí Juan 1:11, mas a lo suyo vino, es decir, al cosmos, a la creación, mas los suyos no le recibieron. Entonces ahí vemos de que realmente el Señor fue manifestado solamente hasta después de los 30 años. Otras profecías tocantes a su venida terrenal y su ministerio tenía que cumplirse en el transcurso del tiempo que tuvo que ser llevado a Egipto para cumplirse la profecía de Oseas 1:11. Más tarde, otra profecía tocante a su primera venida que tenía que cumplirse fue la de ser llamado un nazareno. Otra más fue con frecuencia ser bautizado por Juan el Bautista, el preparador del camino. Es decir, todas esas profecías que se decían o más bien que se anunciaron en el Antiguo Testamento, fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Evidentemente, con la segunda venida de Jesucristo también hay acontecimientos que van a suceder, que fueron profetizados, que algunos ya han sido cumplidos y que otros van a ser cumplidos. De igual manera, como el primer advenimiento de Cristo requería un factor tiempo terrenal para su cumplimiento, también la segunda venida requerirá un factor tiempo terrenal, lo mismo como la hora exacta en que Él llevaría a cabo muchas de sus obras en su primera venida, la hora exacta y el orden que llevaría a cabo cada una de sus obras en su segundo advenimiento. Entonces vamos a mirar, las siguientes cosas se han de llevar a cabo a través de su segunda venida. Primero, Cristo ha de venir con sus santos.
Esas son cosas que van a suceder. Él ha de resucitar a los muertos justos primero. Él ha de raptar una parte de los vivientes de la tierra con los justos muertos para reunirse con él en el aire. Él ha de cabalgar como un destructor sobre la tierra durante la tribulación. Él ha de unirse en matrimonio con su esposa, es decir, con la iglesia. Él ha de aparecer como fuego llameante, es decir, como juez justo y soberano a quien el mismo Dios Padre le hará el juicio. Él ha de aparecer en las nubes. Él ha de juzgar a los justos y también a los injustos. Él ha de reinar sobre la tierra y será subyugada a todos los reinos, es decir, durante el milenio o durante el reinado milenial de Cristo. Él ha de enseñar desde Jerusalén. Recuerde que él va a gobernar desde el trono de David. Él ha de echar al diablo al abismo. Ahí es cuando comienzan los 1000 años. Él ha de devolver la tierra perfecta al Padre. Entonces, todas estas cosas se han de llevar a cabo por Jesucristo en su segundo advenimiento. La Biblia enseña esto claramente. La segunda venida de Cristo y los sucesos que se han de llevar a cabo en su venida abarcan un periodo aproximadamente de 1300 años y medio. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 9 versículo 27. El ministerio entero de nuestro Salvador no se ha de llevar a cabo en un instante en su segunda venida, lo mismo como tampoco se hizo en su primera venida. Es decir, que eso abarca un periodo de tiempo. Miremos el factor tiempo del doble aspecto de su revelación. Pues van a haber dos acontecimientos que van a ser importantes antes de que el Señor venga. En primer lugar, igual como nuestro Señor subió al cielo con las manos extendidas, bendiciendo a su iglesia, también volverá en las nubes. Eso lo declara entonces Lucas capítulo 24, versículo 50. Entonces vamos a mirar lo que es el doble aspecto de su revelación. Hay acontecimientos que van a suceder y vamos a mirarlo aquí a la luz de la palabra de Dios, para mirar con relación al doble aspecto de su venida. Entonces recordemos que va a haber un periodo de tiempo que va a estar dividido de la siguiente forma. Recordemos que hay las 70 semanas de Daniel mencionadas en la palabra de Dios. Recordemos que ahí en Daniel habla de las 70 semanas y recordemos que estamos en la semana 69. Es decir, que faltan 7 años. Una semana se refiere a 7, una semana son 7 años. Entonces, esos 7 años que faltan está dividido en 3 años y medio, que es el tiempo de la tribulación, y los otros 7 años y medio, los otros 3 años y medio, se refiere al periodo de la gran tribulación. Entonces vamos a mirar qué sucede durante estos tres primeros años. Entonces aquí obviamente va a haber una paz fingida. Aquí también la iglesia del Señor va a estar. La iglesia del Señor todavía está aquí en la tierra, todavía no ha sido arrebatada. Todavía está en la tierra. Aquí también la iglesia es perseguida. La iglesia es perseguida. Aquí existe lo que es el ecumenismo. Ecumenismo es que es la reunión, o más bien la reunión de todas las iglesias, a nivel mundial. Aquí también el anticristo hace pacto con los judíos. El anticristo hace pacto con los judíos
hace pacto con los judíos y les permite también hacer ofrendas en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, es decir, esos acontecimientos es en el periodo de la tribulación, que son 3 años y medio. Terminando estos 3 años y medio, empieza el periodo de la gran tribulación. Hasta este momento todavía el Señor no ha venido. Muchos enseñan que durante este periodo de la tribulación el Señor Jesucristo va a llevar la iglesia. No, porque entonces ¿a quién va a perseguir el anticristo? Aquí el anticristo, en este periodo la iglesia es perseguida por el anticristo. Es decir, la iglesia todavía está aquí en la tierra. Entonces vemos que en esta primer parte del doble aspecto de la revelación de Jesús, estos acontecimientos van a ser llevados en un periodo de 7 años, para así completar las 70 semanas de Daniel. Recordemos que estamos en la semana 69 y que falta solamente una semana que está constituida de 7 años. Terminando el periodo de la tribulación, que son 3 años y medio, entramos al periodo de la gran tribulación. Aquí ese periodo es el más importante y yo creo que es el más fuerte. Entonces aquí se revela o se manifiesta más bien el anticristo. Se manifiesta y dice, bueno, se manifiesta el anticristo. Dice, bueno, todo el mundo tiene que adorar al anticristo. Entonces se revela el anticristo. Aquí la iglesia es arrebatada. Es arrebatada, llevada al cielo. Aquí las ofrendas, o más bien rompe el pacto con los judíos. Rompe el pacto con los judíos. Aquí se declara como Dios, como el mismo Dios. Aquí también dice que todas las personas deben adorarlo. Deben adorarlo. Y aquí también empieza lo que es la marca de la bestia. Empieza a marcar las personas. Las personas en la frente y en la mano, con el número 666, que es el número de la bestia. Entonces, este doble aspecto de su revelación es un periodo de 7 años, en lo cual están divididos en el periodo de la tribulación y el periodo de la gran tribulación. Son acontecimientos que van a suceder para así completar las 70 semanas de Daniel, e igualmente, terminada este periodo de los 7 años, comienza ya lo que es el periodo de los 1000 años, donde Jesús viene a gobernar con la iglesia. Hay que recordar que durante este último periodo, el periodo de la gran tribulación, aquí la iglesia es arrebatada y también es... allí en el aire sucede lo que es las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, esto va a ser llevado en las nubes. Es decir, que mientras todo esto sucede aquí en la tierra, en las nubes, Jesús se está casando con la iglesia. Muchas personas creen de que la iglesia va a ser arrebatada en la primer parte de estos 7 años. No, porque entonces ¿a quién va a perseguir el anticristo si no es a la iglesia del Señor Jesucristo? Aquí también algo que aclarar con relación al periodo de la gran tribulación es que van a estar los dos testigos
predicando en Jerusalén. Entonces, esto es lo que se refiere al doble aspecto de su revelación. Antes de que el Señor venga, van a suceder esos dos acontecimientos que son inicio, o más bien la entrada, a lo que es el periodo del milenio. Entonces, hasta ahí es lo que el Señor, o más bien el Señor nos enseña en la palabra de Dios con relación a la segunda venida del Señor Jesucristo. Muchas personas o muchas iglesias no enseñan con relación a esta parte, no tienen en cuenta ese periodo de la gran tribulación. Muchos enseñan que el Señor va a raptar a todos. No, solamente va a ser raptada la iglesia y las demás personas que no han sido fieles, obviamente se van a quedar aquí en la tierra. También hay otra idea con relación a la resurrección general. Tocante a la resurrección general de los justos y de los injustos en un mismo instante. Esto está mal enseñado. Dice, seremos precisados a negar que la primera resurrección sea una resurrección literal e insistir en que habrá una resurrección simultánea de los justos y de los impíos. Esto no puede ser así. Para apoyar esta idea, las siguientes escrituras son generalmente ofrecidas. Entonces, hay varias citas ahí con relación a la resurrección general. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Dice que no todos vamos a ser arrebatados. Solamente, obviamente va a haber un periodo de tiempo, comenzando lo que es el milenio. Allí dice que los justos, las personas que han creído en Cristo, van a resucitar primero. Y vamos a reinar con el Señor Jesucristo durante mil años. Pasando los 1000 años, ahí en ese momento van a resucitar las personas que no han creído en Jesús, pero van a resucitar para juicio, es decir, para ser juzgadas, y esas personas van a ser juzgadas obviamente con la Biblia. Miramos otras con relación a la resurrección general. Obviamente hay acontecimientos que van a ser importantes con relación a la resurrección. Entonces ahí está el segundo advenimiento de Cristo en su aspecto completo, el juicio de los galardones, premios otorgados a los santos que empiezan en el aire durante o a través del milenio. La primera resurrección abarca por lo menos unos 3000 años. El día del Señor en la ejecución del juicio terrenal contra los inicuos, tanto hombres como ángeles. Entonces, en el segundo advenimiento de Cristo, Él efectuará tanto bendiciones como también juicios desde el principio hasta el fin, cuando los muertos justos y la iglesia del Señor sea arrebatada en el aire para ser juzgados en cuanto a premios y galardones. Entonces empezará también la furia de la séptima trompeta de juicio en los inicuos aquí en la tierra, pues el día del Señor habrá con los hombres, huyan y se escondan, irán de un lado para otro. Entonces miremos 5 acontecimientos importantes en la primera resurrección. Hay 5 acontecimientos en la doctrina o enseñanza del Nuevo Testamento de la primera resurrección. El orden en que parece que suceden estos acontecimientos son los que siguen. Primero, la resurrección de Jesús. Recordemos que eso ya sucedió. Él resucitó hace más o menos ya 2000 años, que es las primicias. Aquellos que resucitaron y anduvieron con Jesús, los muertos justos para reunirse con Él en el aire. Nosotros, los que vivamos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con nuestros cuerpos. Y los salvos que son decapitados en la gran tribulación, y todos los que se salven durante el reinado milenial de Cristo. Entonces, estos 5 acontecimientos aparentes en la primera resurrección. Ahora miremos que hay dos requisitos indispensables. ¿Quiénes serán raptados vivos para unirse con Jesús? Muchos errores son sostenidos tocante al rapto de los santos debido a un desacato de las reglas y los métodos de usar o trazar la Biblia correctamente. Por ejemplo, de la misma manera que hay algunos que creen la resurrección tanto de los justos como también de los injustos en el mismo preciso momento, así también quienes
sostienen que todos los hijos de Dios en la tierra serán y tienen que ser raptados vivos para encontrarse con Jesús en el aire en el mismo instante. Entonces, hace unos pocos años se sostenía como herejía que el predicar que iban a haber dos resurrecciones, uno para los justos y otro para los injustos. Hace tiempo era una herejía predicar eso, que habían dos resurrecciones, uno de los injustos y otro de los justos. Hoy es claramente aceptado de que obviamente van a haber esas dos resurrecciones. La primera es cuando comience el milenio, van a resucitar los justos. Pasando a los 1000 años, obviamente va a ser también entonces la resurrección de los injustos, que es el juicio de los injustos, el cual va a comenzar al terminar lo que es el año del milenio o el reinado milenial de Cristo aquí en la tierra. En todo el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia que indique que todos los hijos de Dios serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire en un mismo momento. Ninguna declaración al respecto se encuentra en ninguna de las epístolas generales ni en ninguno de los evangelios que haya sido dirigido o hablado tocante a todos los salvos. Es cierto que la palabra de Dios enseña que todos los hijos de Dios son salvos, que verán al Señor y que estarán con el Señor. Pero el significado completo de la enseñanza del Nuevo Testamento es que el Señor tiene premios especiales reservados para los miembros de su iglesia y para los que esperan su venida, que no serán otorgados a aquellos que no son miembros de su iglesia o que no estén esperando su venida, aun cuando sean salvos. La Biblia también enseña que el Señor castigará en su venida a aquellos que no esperan su venida, siendo salvos, pero que son siervos o mayordomos infieles. Entonces es importante tener eso en cuenta para la segunda venida del Señor Jesucristo con relación a que Él vendrá por segunda vez. Hay dos requisitos para ser raptados vivos. Entonces esos dos requisitos vamos a mirarlos aquí en el pizarrón. Vamos a mirar que hay dos requisitos para ser raptados vivos. Uno de los requisitos primordiales para que seamos raptados vivos, si es que aún estamos cuando el Señor venga. Vamos a mirar dos requisitos que se necesitan para que usted y yo seamos raptados vivos si es que estamos. Vamos a mirar dos requisitos para ser raptados vivos. El primero es que las personas deben ser miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia de Cristo. Es el primer requisito. Es el primer requisito para ser raptados vivos. Es decir, entonces, debe pertenecer a una iglesia del Señor Jesucristo. Obviamente haber sido bautizado primero con la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia. Obviamente esa autoridad pues se debe trazar, debe ser importante. ¿Cómo se conoce la autoridad de una iglesia? O que una iglesia sea realmente del Señor Jesucristo. Primero pues su origen. Que su origen vaya hasta ¿dónde? Hasta Cristo. Y segundo, su doctrina. Esto es importante, es decir, la misma doctrina que enseñaron los apóstoles y también el Señor Jesucristo. Porque hoy hay iglesias que bautizan, pero obviamente esas iglesias no pueden trazar su origen, que va hasta Cristo, y tampoco su doctrina. Son doctrinas que enseñan, hay doctrinas que son de hombres, doctrinas que son
de demonios y hay doctrina también que es del Señor Jesucristo. Entonces, primer requisito es ser miembro de una iglesia y debe trazar su origen hasta Cristo y también su doctrina y debe tener la autoridad de la iglesia para ser bautizado. Recuerde que Dios le dio la autoridad, fue directamente a la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la que debe administrar esa autoridad. Y el segundo requisito es que deben estar esperando su venida. Esperando su venida. Hay personas que se les enseña, pero no creen que el Señor Jesucristo va a venir. ¿Cómo es que uno espera la segunda venida de Cristo? Pues obviamente reuniéndose en la iglesia. Reuniéndose en la iglesia. Segundo, teniendo compañerismo con su iglesia. Y tercero, obviamente haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la gran comisión. Recordemos que la gran comisión fue la que dejó el Señor Jesucristo a la iglesia. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. ¿Cuál es la gran comisión? Entonces, pues, por tanto, ir a todas las naciones y primero hacer discípulos, después bautizarlos y después enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha dejado. Entonces, estos dos requisitos son importantes para que usted y yo seamos raptados vivos, si es que todavía estamos, si es que no hemos muerto antes de la venida del Señor Jesucristo. Esto es algo importante que se debe tener en cuenta. Muchas personas hoy en día no lo tienen en cuenta, o más bien, no es que no lo tengan en cuenta, sino que no creen que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Descuidan estas cosas que el Señor ha dejado, para que todos podamos entender cuáles son la voluntad de Dios y lo que Dios ha dejado, para que usted y yo no solamente lo tengamos en cuenta, sino que lo practiquemos. Y por último, una justificación. La diferencia entre la posesión del arrebatamiento general, en lo cual todos los hijos de Dios que estén con vida en el preciso momento en que Jesús aparezca en el aire, serán recogidos, y del arrebatamiento particular en el cual únicamente aquellos hijos de Dios que son miembros de la iglesia y esperando su venida serán recogidos. Se explica sobre la base de diferentes sistemas de interpretación bíblica. Por ejemplo, el concepto del arrebatamiento particular se basa en la regla de aplicación acertada, la cual requiere que todas las escrituras tocante al arrebatamiento de los santos tomen en cuenta la regla de interrogación sobre 5 puntos, es decir, quién habla, con quién habla, tocante a cuál tema, cuándo, acerca de cuál tiempo habla y cuál fue la ocasión. El acatar estas dos reglas de estudio bíblico e interrogación lo llevarán a uno a por lo menos conceder que existe la posibilidad de un factor tiempo en el arrebatamiento de los santos. Entonces, es de esperar que cualquier persona que sostenga alguna posición que supone con las que se presentan en este capítulo, tocante a los varios aspectos de la obra de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, hará por lo menos un examen con claridad y con toda sinceridad en cualquier cosa que pareciera ser presentada bajo una nueva luz. Entonces, que sea predicada a todo hombre la necesidad inherente de la regeneración como un medio de escapar del juicio del infierno a la luz de la venida del Señor y la proximidad de la misma. Que se reconozca también que hay muchas probabilidades, sino una certeza terminante, que puede que hayan algunos de los hijos infieles del Señor y hasta miembros de sus iglesias quienes puedan que no sean considerados dignos de escapar de los juicios o castigos de la tribulación. Es bíblico predicar a los miembros de las iglesias que estemos preparados para esta segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que el Señor nos declara concernientemente que el Señor vendrá
en las nubes. La segunda venida de Jesucristo son eventos que se han de realizar. Dice, el Señor Jesucristo vendrá física y corporalmente y todo ojo lo verá. Estos acontecimientos más o menos llevan un periodo de 1300 años y medio con relación a la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto quiere decir que estos acontecimientos, ¿cuándo van a comenzar? Obviamente ya miramos que hay cosas que se están cumpliendo. Hay guerras, hay rumores de guerras. Hay algunos que dicen que ya el templo de Jerusalén ya ha sido terminado. Que el anticristo eso se está dando. Es decir, también se habla de la comunidad europea. Y que esos tiempos realmente ya están sucediendo o se está gestando todo eso para la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ya hay iglesias que aceptan, no importa de dónde sea usted miembro, venga, todos alabamos a Dios, y se está viendo que eso va a llevar a cabo de que todas las iglesias se reúnan en una sola. Entonces, todos estos aspectos que hemos mirado con relación a la segunda venida de Cristo son factores que ya se están dando para que el Señor Jesucristo venga. Obviamente Él quiere que todos los hombres se arrepientan y lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, pero va a llegar un tiempo en que ya la iglesia va a ser quitada y no va a haber quien predique la palabra de Dios, y obviamente entonces es cuando venga el Señor Jesucristo y lleve la iglesia y las personas que estamos esperando ya al Señor para que Él nos lleve en las nubes, y entonces comience lo que es el periodo de la gran tribulación, se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, y comience a reinar aquí en la tierra. Obviamente el reinado del anticristo va a ser por un periodo de 3 años y medio. Después de los 3 años y medio ya comienza lo que es el periodo del milenio. Venimos con Jesús a reinar durante esos 1000 años. Terminados los 1000 años, comienza el juicio a los incrédulos, y después el diablo es derrotado con todas sus huestes angelicales de demonios. Recuerde, querido alumno, no olvide de contestar las últimas preguntas aquí del versículo 14. ¿Cómo volverá Jesús a la tierra? Es una buena pregunta. ¿Cuántas veces se menciona la segunda venida del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Recuerde que se menciona más de 318 veces. ¿Conoce hombre alguno el tiempo exacto o la hora de su retorno? Nadie sabe la hora del Señor Jesucristo. Lo importante es que usted y yo lo estemos esperando. ¿Cuáles son los 3 conceptos erróneos intensamente creídos durante la segunda venida de Cristo? Recordemos que la resurrección general dice que todo ojo lo verá. ¿Cuánto tiempo se ocupó en cumplir las cosas tocante la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo aproximadamente se llevará en cumplir Cristo su obra en la segunda venida conforme se revela en la Biblia? Recuerde que son más o menos unos 1300 años. El aspecto doble del factor tiempo en la venida de Cristo, ¿cuál es el primero? En la segunda revelación, ¿qué hará y a dónde vendrá? Recordemos que el Señor va a venir y va a colocar sus pies sobre el monte de los olivos y va a reinar desde Jerusalén, desde el trono de David. ¿Es cierto que todo ojo lo verá a Jesús en el mismo instante cuando primero aparece en el aire? No, solamente después, cuando Él aparezca ya al iniciarse los 1000 años. ¿Hasta cuándo le verá todo ojo? Hasta que se complete el periodo de la gran tribulación. ¿Quién sufrirá más persecución durante la primera parte de la tribulación? Obviamente la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuándo romperá su pacto con los judíos el anticristo y se declarará como Dios? Eso lo vimos que fue en la parte del periodo de la gran tribulación. Ahí se manifiesta y rompe el pacto con los judíos. Con referente a los 7 años de tribulación, ¿cuándo aparecerá Jesús primero en el aire y a quiénes aparecerá? Obviamente es a la iglesia. Al aparecer Jesús en el segundo aspecto de su revelación, ¿cómo y dónde aparecerá? ¿Qué es la teoría de la resurrección general? Tal como lo fue enseñada por
Pendletron, y que una vez fue generalmente creída? ¿Cuánto tiempo transcurrirá entre el primer y el segundo juicio de los buenos y de los malos? Recordemos que es un periodo de 1000 años. ¿Qué efectuará Cristo en su segunda venida? ¿A qué cosa parece referirse en un sentido especial el término el día del Señor? Pues vemos que el día del Señor se refiere a juicio sobre las personas que rechazaron a Jesús. ¿Cuáles son los 5 ordenados eventos aparentes en la primera resurrección? Eso lo vimos. Primero es que la primera resurrección, la resurrección de Jesús, después los que anduvieron con él, los santos, después arrebatada la iglesia, y por último los que son decapitados en el periodo de la gran tribulación. ¿Quiénes serán arrebatados vivos para encontrarse con Jesús en su venida? Solamente los que sean miembros de la iglesia y los que estemos esperando su venida aquí en la tierra. ¿Cuáles 2 cosas son requisitos para el arrebatamiento de los vivos cuando Jesús viene? Entonces, pertenecer y estar esperándolo en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre la posición del arrebatamiento general y la del arrebatamiento particular? ¿Cuál debe ser la actitud de personas que difieren entre sí sobre detalles de los sucesos de la segunda venida de Cristo? Entonces, hemos visto este capítulo 14 con relación a la segunda venida de Cristo. Queridos alumnos, recordemos que la segunda venida de Cristo es enseñada y aquí en la palabra de Dios, y obviamente es anunciada que el Señor Jesucristo va a venir como vino y como se fue la primera vez. El Señor va a venir por segunda vez. Entonces, queridos alumnos, no olviden resolver las preguntas que están aquí en el capítulo 14 al finalizar este capítulo. Así que, queridos alumnos, Dios les bendiga.